Hola hermanos en Cristo, aquí les habla nuevamente su amigo Manuel Troncoso desde Chile. Los quiero invitar a cada uno de ustedes a suscribirse a mi canal Coleccionista de Biblias, para que podamos conocer el maravilloso mundo de las diversas traducciones que existen en el mundo católico. Ven, suscríbete y invita a más personas para que puedan conocer el contenido de este canal. Chao y que estén todos ustedes muy bien. En esta oportunidad, hermanos, haré la presentación de una Biblia protestante, que pertenece a nuestros hermanos separados, llamada la Biblia Multiversiones, publicada por las Sociedades Bíblicas Unidas. Pero antes de hacer la revisión de esta Biblia de nuestros hermanos separados, recuerda, hermanos, darle like a este video para que muchas más personas puedan suscribirse en este canal y para que de esta forma podamos difundir la palabra de Dios. Y recuerda, hermano, en el caso de que tú no estés inscrito en este canal, hazlo para que así podamos dar a conocer el mensaje de Cristo al mundo que necesita de él. Bien, hermanos, entonces ahora vamos a ver la Biblia Multiversiones, publicada por las Sociedades Bíblicas Unidas, y como ya se los mencioné, es una Biblia protestante. ¿Por qué se caracteriza esta Biblia? Porque tiene 4 versiones protestantes que son bastante destacadas. Acá podemos ver la tradicional Biblia Reina Valera 1960, después la Biblia Reina Valera contemporánea, que es del año 2011, que es una actualización en el idioma que se hizo de la Biblia Reina Valera 1960, pero que utiliza un español de América Latina. Después tenemos acá la Biblia Dios habla hoy, que utiliza un lenguaje bastante sencillo, y finalmente la Biblia Traducción en lenguaje actual. Es una Biblia bastante grande, es en tapa dura. Acá usted puede ver las traducciones que posee esta Biblia: Reina Valera contemporánea, Dios habla hoy, y la traducción en lenguaje actual. ¿Y por qué razón posee estas traducciones, hermanos? Porque son todas las traducciones que publican las Sociedades Bíblicas Unidas. Si usted no lo sabe, por ejemplo, la Nueva Versión Internacional o la Nueva Traducción Viviente, que también son traducciones protestantes de la Biblia, no son publicadas por la Sociedades Bíblicas Unidas. Por esa razón no están contempladas dentro de esta Biblia multiversión. Entonces aquí podemos ver el nombre de la Biblia, Biblia Multiversiones y Sociedades Bíblicas Unidas. Vamos a ver el interior de la Biblia. Es bastante grande, hermanos. Tiene aproximadamente 25 centímetros de largo. Entonces no estamos hablando de una Biblia pequeña, igual un poco pesada. Biblia Multiversiones. Y acá parece que posee estas 4 traducciones, como usted lo puede ver. La traducción de la Reina Valera 1960, después Reina Valera contemporánea del año 2011, la Biblia Dios habla hoy con sus revisiones de 1966, 1970, 1979, 1983 y 1994, y la traducción al lenguaje actual, que corresponde al año 2002 y el año 2004. Como esta es una Biblia protestante, no tiene el canon completo, es decir, solamente tiene 66 libros. Recuerda, hermano, que la Biblia católica, nuestra Biblia, tiene 73 libros, porque posee los 7 libros deuterocanónicos, que significa el segundo canon deuterocanónico, en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, me refiero al libro de Judith, al libro de Tobías, Primer Macabeo, Segunda Macabeo, Eclesiástico, Sabiduría, entre otros. Esos libros usted no los va a encontrar acá, porque acá solamente tiene 39 libros en el Antiguo Testamento, en vez de los 46 que tiene una Biblia católica. Y acá sí coincidimos, ya que ambas Biblias, tanto las Biblias católicas como protestantes, tienen un canon de 27 libros. Para que lo tenga claro, hermano, para que usted no se confunda. Entonces vamos a ver acá lo que dice la presentación. Dice: esta edición conjunta de 4 versiones distintas de las Sagradas Escrituras obedece al amplio interés que existe por leer y entender la Biblia desde diferentes perspectivas de traducción,
Cada versión aquí presente ha logrado expresar en nuestra lengua los hechos recogidos por la sinagoga y por la cristiandad a través de su historia. La versión Reina Valera de 1960 ocupa un lugar indisputado en las preferencias de la gran mayoría de los lectores de la castellana, desde que en 1569 fue vertida a nuestra lengua por el memorable traductor Casiodoro de Reina y luego revisada por Cipriano de Valera en 1602. A través de los años ha sido revisada y actualizada varias veces, teniéndose cuidado a cada paso de respetar y mantener su peculiar estilo y su fuerza expresiva. Cuidado que hizo que su revisión de 1909 se estableciera como la Biblia por excelencia entre los lectores hispanohablantes. Pero toda lengua cambia. A mediados del siglo XX resultaba evidente que se imponía ya una revisión más detenida de todo el texto. Se integró entonces un comité de revisión en el que participaron eruditos y lingüistas ampliamente reconocidos, los mismos peninsulares que de la mayoría de los países latinoamericanos. Al término de su revisión fue publicada en el año 1960, de allí el subtítulo, acompañada de un breve folleto titulado Nueva luz en la antigua lámpara, el cual daba cuenta de los cambios realizados y la razón detrás de los mismos. Aquí después habla de la versión Dios habla hoy, que se publicó en el año 1966, después habla de la traducción en lenguaje actual, y finalmente de la Biblia Reina Valera contemporánea. A ver, lo interesante de esta Biblia, aquí en donde ya comienza el Antiguo Testamento, hermanos, es que usted puede ir comparando las traducciones al mismo tiempo, de manera paralela. Y esa es la importancia que tiene esta Biblia y que sirve para poder hacer los estudios comparativos entre todas las traducciones. Acá tenemos, por ejemplo, el libro primero de Moisés, el libro del Génesis. Acá usted lo puede ver primero en Reina Valera 1960, como lo establece allí. Después en Reina Valera contemporánea. Después continúa con la traducción en lenguaje actual. Y finalmente en Dios habla hoy. Recordemos que la Biblia, Reina Valera 1960, es un poco más compleja de poder entender. Va desde la más compleja hasta la más fácil o popular, que sería la Dios habla hoy, junto a la traducción en lenguaje actual. Mire, por ejemplo, si decimos acá, en Génesis 1.1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, dice la Reina Valera 1960. Después la contemporánea dice, Dios en el principio creó los cielos y la tierra. Después la traducción en lenguaje actual dice, cuando Dios comenzó a crear el cielo y la tierra. Después la Dios habló hoy, en el comienzo de todo, Dios creó el cielo y la tierra. Dice lo mismo, pero cada vez en un lenguaje más sencillo. Y eso que no vimos un texto complicado, como usted se puede dar cuenta, pero se nota la diferencia. Generalmente la traducción en lenguaje actual es publicada junto a la Biblia Dios habla hoy para un público con un bajo nivel educacional, que poseen baja escolaridad, para que puedan entender la palabra de Dios de manera más fácil, lo cual es en paralelo junto a las Biblias que publica nuestra Santa Iglesia Católica. Tenemos la Biblia Latinoamérica. La Biblia Latinoamérica o latinoamericana, como le conocen otros, es la Biblia en lenguaje popular, y en el mundo protestante es la Biblia Dios habla hoy y la traducción en lenguaje actual. Y aparte de eso, estas dos traducciones se utilizan principalmente para hacer Biblias dedicadas a los niños, por su lenguaje sencillo y fácil. A pesar de los esfuerzos de la Sociedad Bíblica Unida de tener una variedad de Biblias, el mundo evangélico siempre utiliza la Biblia Reina Valera 1960. La mayoría de los protestantes conoce solamente esta traducción. Y estas tres las dejan un poco de lado. A ver, con relación al Génesis 2.4, vamos a ver qué es lo que dice acá en la Reina Valera. Dice, estos son los orígenes de los cielos y de la tierra cuando fueron creados, el día que Jehová Dios hizo la tierra y los cielos. Entonces la Reina Valera 1960 utiliza el nombre Jehová. Veamos qué pasa con la Reina Valera contemporánea. Dice, estos son los orígenes de los cielos y la tierra cuando fueron creados, el día en que Dios, el Señor, hizo la tierra y los cielos. Aquí ya la Reina Valera contemporánea no utiliza la forma Jehová, sino que la forma el Señor. Después la traducción en lenguaje actual dice, esta es la historia de cuando Dios creó el cielo y la tierra.
en ese tiempo. Entonces aquí habla simplemente de Dios, no habla de Señor. Y en la Biblia Dios habla hoy, dice en el 4, esta es la historia de la creación del cielo y de la tierra, cuando Dios, el Señor, hizo el cielo y la tierra. Entonces aquí habla de el Señor, o Dios el Señor. Ahí usted puede ver algunas diferencias entre estas 4 traducciones. Aquí utiliza Jehová, Señor, Dios y Señor. Si avanzamos en el texto, vamos a ver cómo esta Biblia vierte el Salmo 23. Hay muchos protestantes que están familiarizados con el Jehová mi pastor, nada me faltará, etc. Vamos a ver cómo lo traducen en las 4 versiones. Acá en la Reina Valera 1960 dice: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a agua de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por senda de justicia por amor de su nombre. Vamos a ver qué es lo que dice la Reina Valera contemporánea. Dice: el Señor es mi pastor, nada me falta. En campos de verdes pastos me hace descansar. Me lleva a arroyos de aguas tranquilas. Me infunde nuevas fuerzas y me guía por el camino correcto para hacer honor a su nombre. Después vamos a ver qué es lo que dice la traducción en lenguaje actual. Tú, Dios mío, eres mi pastor. Contigo nada me falta. Me hace descansar en verdes pastos. Y para calmar mi sed me llevas a tranquilas aguas. Me das nuevas fuerzas y me guías por el mejor camino, porque así eres tú. ¿Se fija la diferencia? Y en la Biblia Dios habla hoy, dice: el Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes praderas me hace descansar. A las aguas tranquilas me conduce. Me da nuevas fuerzas y me lleva por caminos rectos, haciendo honor a su nombre. Entonces, aquí usted puede ver que tenemos una traducción tradicional, heredada de la Biblia del Oso, de Casiodoro de Reina, revisada por Cipriano Valera en 1602, con un lenguaje, un castellano más antiguo, más tradicional, y acá tenemos un español más moderno, ya que tanto la Biblia Reina Valera contemporánea, la traducción en lenguaje actual, y la Biblia Dios habla hoy en esta versión latinoamericana, utilizan un lenguaje de nuestra América Latina. Ahora vamos a ver el Salmo 91. Salmo 91. ¿Cómo lo traduce? La Reina Valera 1960 dice: el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Después dice en la Biblia Reina Valera contemporánea: el que habita el abrigo del Altísimo y se acoge a la sombra del Omnipotente, dice al Señor: tú eres mi esperanza, mi Dios, el castillo en el que pongo mi confianza. Si usted se fija, no es mucha la variación que hubo acá. La diferencia está en el nombre, aquí dice Jehová, acá aparece el Señor, y es un poco más comprensible el texto. Después aparece en la traducción en lenguaje actual. Dice: vivamos bajo el cuidado del Dios Altísimo, pasemos la noche bajo la protección del Dios Todopoderoso. Él es nuestro refugio, el Dios que nos da fuerzas, el Dios en quien confiamos. ¿Se fijan? Muy distinto a las dos anteriores. Y la Dios habla hoy dice: el que vive bajo la sombra protectora del Altísimo y Todopoderoso, dice el Señor: tú eres mi refugio, mi castillo, mi Dios en quien confío. Ahora vamos a ir hasta el Nuevo Testamento. Vamos a ver algunas características así de esta Biblia. El tamaño de letra, como usted se puede dar cuenta, es pequeño. No es una Biblia que tiene una letra grande, ya que hay 4 traducciones, como usted se puede dar cuenta. Cuenta por 2 columnas por hoja, y en la parte superior aparecen los nombres de las traducciones. ¿Se da cuenta? Biblia Reina Valera 1960, Biblia Reina Valera contemporánea, Biblia traducción lenguaje actual y la Biblia Dios habla hoy. Y si usted quiere encontrar el nombre de los libros de la Biblia, tiene que buscarlo acá abajo. Mire, se buscan abajo. ¿Se fija? Los nombres se encuentran abajo. Ahora vamos a ir hasta el Nuevo Testamento.
uno no está muy familiarizado en buscar los nombres abajo, ya que estamos acostumbrados a hacerlo arriba. Bien, nos vamos a ir al Nuevo Testamento de nuestro Señor Jesucristo. Es una Biblia bastante útil, hermanos, para que usted haga comparaciones al instante, para poder comprender las diferentes formas de traducir el mismo texto bíblico. Aquí ya termina el Antiguo Testamento y comienza el Nuevo. Si usted se fija, el canto es de color verde. El Nuevo Testamento, aparece acá un mapa. Y vamos a comenzar con el Evangelio según San Mateo. Vamos a ir a las Bienaventuranzas, capítulo 5. Bien, la Reina Valera 1960 dice: viendo la multitud, subió al monte, y sentándose vinieron a él sus discípulos, y abriendo su boca les enseñaba diciendo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Veamos qué dice la Biblia Reina Valera contemporánea. Cuando Jesús vio la multitud, subió al monte y se sentó. Entonces sus discípulos se le acercaron, y él comenzó a enseñarles diciendo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Después, la traducción en lenguaje actual dice: cuando Jesús vio a tanta gente, subió a una montaña y se sentó. Los discípulos se le acercaron, y él comenzó a enseñarles: Dios bendice a los que confían totalmente en él, pues ellos forman parte de su reino. Dios bendice a los que sufren, pues él los consolará. Y finalmente, la Biblia de Dios habla hoy dice: al ver la multitud, Jesús subió al monte y se sentó. Sus discípulos se le acercaron, y él tomó la palabra y comenzó a enseñarles diciendo: dichosos los que tienen espíritu de pobres, porque de ellos es el reino de los cielos. Dichosos los que sufren, porque ellos serán consolados. ¿Se fija, hermano? A ver, acá tenemos traducciones de distintas formas de estilo. Por ejemplo, la Reina Valera 1960 es una traducción de tipo formal. Es decir, casi es palabra por palabra. Y en cambio, la Biblia, traducción en lenguaje actual, y la Biblia Dios habla hoy, es una traducción más dinámica. Es decir, que se trata de explicar más el contexto del cual está hablando el texto. Y por eso utiliza más palabras para poder explicar la misma situación. La Reina Valera contemporánea es muy parecida a la Reina Valera 1960. También podemos decir que es de equivalencia formal, mezclada con un poco de equivalencia dinámica para que pueda ser entendida con mayor facilidad. Ahora vamos a ir a Juan 1:1, que dice así: el Santo Evangelio según San Juan. El principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Después dice la Biblia Reina Valera contemporánea: en el principio ya existía la palabra estaba con Dios, y Dios mismo era la palabra. En la traducción en lenguaje actual dice: antes de que todo comenzara ya existía aquel que es la palabra, y la palabra estaba con Dios, y la palabra era Dios. Y finalmente la Dios habla hoy dice: en el principio ya existía la palabra, y aquel que es la palabra estaba con Dios, y era Dios. Como no es una Biblia de estudio, hermano, sino que es comparativa, es una Biblia paralela, no tiene introducción de los libros de la Biblia y tampoco tiene comentarios a pie de página, para que quede claro, hermano, solamente comparar textos. Luego avanzamos por el Antiguo Testamento, por el Nuevo Testamento, terminamos con el libro del Apocalipsis. Hay un mapa del mundo antiguo y finalmente tenemos que lo que se encuentra en la Biblia y da una breve explicación de cada uno de los libros, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento. Y aquí al finalizar ya el texto bíblico. Después aparece el método bíblico interpretativo, cómo leer la Biblia y sugerencias para estudiar la Biblia aplicando un método de estudio. Habla del método biográfico, método de lectura comprometida,
y también trae un plan anual para leer la Biblia. Pero recuerda la Biblia protestante, porque no tiene los 7 libros deuterocanónicos, hermanos. Después aparece una tabla cronológica de los principales hechos y acontecimientos de la Biblia. Si usted se fija, tabla cronológica tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento. Después aparece la división del día, tabla de pesos y medidas. Y con esto ya terminamos la revisión de la Biblia multiversiones, en donde dice una Biblia única que presenta el texto bíblico en 4 versiones: Reina Valera 1960, Reina Valera contemporánea, Dios habla hoy y traducción lenguaje actual. Una versión por columna, de modo que puedas verlas todas al mismo tiempo y compararlas. Si tienes deseo de estudiar las Escrituras, podrás obtener un gran beneficio al analizar las 2 versiones más formales y otras 2 versiones más contemporáneas. Permite que la palabra de Dios te hable hoy en cualquier versión, en 4 versiones. Bien, entonces esa ha sido la revisión, hermanos, de la Biblia multiversiones, publicada por las Sociedades Bíblicas Unidas, que conociste aquí en tu canal Coleccionista de Biblias. Bien, hermanos, recuerda suscribirte a mi canal Coleccionista de Biblias para que podamos conocer el maravilloso mundo de las diferentes traducciones que existen en el mundo católico. Y no solamente el mundo católico, tal como lo hicimos en este video, sino que también Biblias que pertenecen a nuestros hermanos separados. Recuerda leer la Biblia todos los días por 15 minutos para que puedas conocer y comprender la palabra de nuestro Señor Jesucristo, pidiéndole mediante la oración que te quite el espíritu de soberbia y que puedas leer la Biblia como lo enseña nuestra Santa Madre Iglesia, mediante la tradición apostólica y mediante el Santo Magisterio. Bien, hermanos, nos vemos en un próximo video, si Dios así lo quiere, y que Santa María siempre Virgen ruegue por cada uno de nosotros. Chao, y que estén todos ustedes muy bien.